Vamos a empezar a grabar. Están llegando la mayoría. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, con la mayoría. Bien. Nos habíamos quedado en cómo tenemos que presentar la demanda, ¿sí? Y el tema del afianzamiento y la calificación. Bueno, respecto al contenido de la demanda, ¿verdad? Habíamos dicho que tenemos el articulado en donde nos establece cuáles son los requisitos que debe de presentarse dentro de la demanda, ¿verdad? Está en el 142. Y en el 143, ¿qué documentos pueden acompañar, digamos, a la demanda, ¿no? Bien, que está dentro del capítulo, perdón, del título, actos de proposición dentro de nuestro Código Orgánico Procesal, ¿verdad? De procesos, general de procesos. Muy bien. Entonces, una vez que habíamos explicado ya el procedimiento sumario y el ordinario, sí, vamos a plantear el tema de la demanda, ¿sí? Pues que decíamos que los requisitos básicos que debería de contemplarse, ¿verdad? Dentro de esa presentación de la demanda o de ese contenido de la demanda, pues será la información que puede identificar las partes, habíamos dicho el nombre, los apellidos, el número de cédula, el número de RUC, y en este caso nos sirve muchísimo el tema del número del RUC, ¿verdad? Porque hablamos de contribuyentes y hablamos directamente de temas tributarios, ¿no? Entonces, con el RUC, obviamente será mucho más factible la identificación para la contraparte, ¿no? O sea, para el demandado. Bien. El acto que se impugna, ¿no? Habíamos dicho que el requisito presentar el tema de la resolución, ¿verdad? En donde sobre la cual pues vamos a impugnar. Estoy leyendo el código por si acaso, ¿ah? Si me ven, en donde nos diga el tema de la resolución, ¿verdad? La narración de los hechos, los fundamentos de derecho que habíamos dicho, el anuncio de las pruebas. ¿Ven? El anuncio de las pruebas que ya lo habíamos visto también dentro de la explicación que di sobre el proceso ordinario y el proceso sumario, ¿verdad? Y les dije que la fase de prueba era lo más importante. Entonces, hoy en día
ya está el tema de las pruebas, también incorporados, ¿no? Dentro de la presentación de la demanda. Esto es muy importante porque algo que dice o que destaca la doctrina, ¿no? Es la doctrina procesalista, es precisamente que ya no existen esas pruebas sorpresa. Y eso pone en ventaja, ¿sí?, a las partes, porque, digamos, los argumentos que se tienen entre las partes no van a ser, digamos, no es que, tengo este as bajo la manga, ¿sí?, y sorprender a la otra parte, ¿no? Entonces, eso más bien parecía de telenovela, ¿no? Puede ser que apareció la prueba de ADN en donde dice que es hijo de fulano de tal, entonces es heredero. ¿Ven? Entonces, así como en las novelas, ¿no? O sea, el tema es que las partes ya van a conocer eh, cuáles son los elementos que tiene, pues, una de las partes y la otra parte, la contraparte, ¿verdad? Al momento de tener que ya decir, bueno, con estas pruebas es lo que nos vamos a defender. Y más que nada porque en el sistema oral hemos visto que existe, pues, el tema de poder contrarrestar, ¿verdad?, los argumentos de la otra parte, o sea, poder contradecir. El principio de contradicción. ¿Sí? Entonces, en el principio de contradicción, pues obviamente debe de tener esa oportunidad de poder argumentar, defenderse, analizar la prueba. ¿Ven? Es analizar la prueba. ¿Ya? Entonces, por eso cuando hablamos del acto de citación, ¿sí?, y hablamos de que se puede reconvenir y argumentar, ¿verdad? O sea, es decir, poder rebatir los argumentos que presentan las otras partes para ventilarse en la audiencia. Entonces, ya en la audiencia y en la fase ya de la práctica de las pruebas, es donde verdaderamente vamos a tener que lucirnos de saber cómo vamos a contrarrestar los argumentos de la otra parte en virtud de que no han sido, digamos, tomados en cuenta, en consideración, digamos, en las bases que, digamos, se hayan podido violentar algún derecho o, digamos, no hayan sido considerados, ¿no? Entonces van a ventilar dentro de esta fase. Y por eso es importante, digamos, conocer cuáles son los elementos que en la demanda prácticamente es como decir, estas son las armas que tengo para pelear. Esta es la forma en la que voy a presentar mi litigio o mi controversia, ¿verdad? Entonces, se lo digo al juez, que como sabemos es el director, el que dirige el proceso, ¿sí? Y obviamente va a tener que leerla y pensar en estos argumentos que están ahí y obviamente en la valoración de esas pruebas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ya ahí la responsabilidad del juez, que hablamos hace unas diapositivas atrás, ¿no? El juez estudia el caso, ¿sí? No solamente los abogados, el juez también tiene que estudiarlo, los jueces tienen que estudiarlo, tienen que saberlo, ¿sí? Tienen que conocer realmente cuáles son los puntos de controversia, cuáles son los válidos y los que no son, digamos, mucho de peso, ¿no? Pero también no se olvide que hay que validar la prueba, ¿sí? Y en el momento de que hay que validar la prueba, ya el juez, al momento en el que puede revisar cuáles son los elementos de prueba que se piden o se adjuntan, mejor dicho, a la demanda, ¿sí? Ya conoce, digamos, ya tiene un juicio previo, ya se ha nutrido de ciertos elementos. Entonces, fíjense ustedes que nadie llega a la fase de audiencia en cero, ¿sí? Y por eso es que yo les digo, es muy importante saber todas estas fases, todas estas etapas y saberlas plantear. Fíjense ustedes que ahí está el modelo de estrategia que usted debe desarrollar, porque prácticamente todos los elementos que se constituyen en esta demanda precisamente hacen que usted establezca una estrategia ¿sí? Que presenta, digamos, ante estos tribunales, que la va a aprobar
o la va a reproducir, digamos, en las fases de audiencia, que, como les digo, es en la oralidad, ¿sí? En la parte oral, en donde verdaderamente vamos a validar todo lo que hemos puesto en un papel, ¿sí? Que le hemos dicho, oiga, señor juez, tome en consideración todos estos elementos porque aquí ha habido violaciones de estos derechos, ¿sí? El juez va a tener que nutrirse, ¿verdad?, de la lectura o de lo que ha leído, ¿sí? Pues ir a revisar, a ver cuáles son esos componentes, cuáles son esas características, como lo hemos visto, ¿no? Como hemos analizado aquí en esta aula, cómo tenemos que, digamos, identificar las instituciones jurídicas, ¿no? Entonces, claro, si, por ejemplo, en el tema de la Corte Constitucional que les contaba sobre el afianzamiento, ya que veo aquí abajo el afianzamiento, ¿no? Entonces voy a aprovechar un poco esto. Ustedes ven la sentencia, ¿no? La sentencia es una sentencia bastante razonada, con ideas ordenadas, ¿sí? Con elementos, por ejemplo, como son los de la doctrina, ¿sí? Y ellos dicen, ¿no? Como dice el autor tal de tal libro, ¿sí? O como dice el diccionario jurídico, como dice tal parte, ¿no? Entonces dice los elementos, las características, eh, los efectos jurídicos, cualquier elemento de estos que se tengan que invocar para la idea que se quiere desarrollar o que se quiere concluir, ¿verdad? Entonces, todo eso arma esta estructura y parecería que es muy fácil, ¿no? De hecho, los clientes piensan que los abogados podemos como llenar formularios, ¿no? Y la verdad es que es todo un estudio, sí, esto de presentar la demanda, porque les repito, todos estos elementos que están aquí en este código, definitivamente nos van a decir cuál es el camino que debemos tomar o debemos de seguir, ¿sí? Y obviamente el planteamiento de una estrategia legal en relación a, fíjense ustedes, yo siempre digo estrategia legal, ¿no? Y claro, tal vez nunca les he dicho por qué yo conceptualizo una estrategia legal, ¿no? Eh, realmente, cada actuación, digamos que tiene que ser revisada, digámoslo así, por el juez, y sean de cualquier materia, de cualquier materia. Vamos a hablar específicamente del derecho tributario. Entonces, cada actuación de esa administración tributaria, a la cual le digo, señor juez, revise la legalidad. ¿Sí? Entonces, el juez debe de revisar aspectos normativos, sobre todo, ¿sí? Porque es ahí de donde va a poder identificar la buena o mala aplicación de la norma, o la buena o mala interpretación de la norma, o le corresponde llenar la interpretación de esa norma, ¿sí? En el caso de que no existan los argumentos que motiven los actos de la administración pública, ¿verdad? O los actos de la administración tributaria, y entonces ahí es donde nosotros debemos, digamos, solventarlo en lo que son los fundamentos de hecho y en lo que son los fundamentos de derecho. Entonces, fíjense ustedes, para ser un poquito más prácticos, ¿no? Entonces, yo les decía, a esta demanda tenemos que adjuntar eh, lo que es la resolución, ¿verdad?, de la administración. Y entonces, claro, yo voy a decir que dentro de esa resolución, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos que, digamos, se tomarán como no motivados o como poco motivados, o porque la motivación es fundamental, ¿no? Y bueno, finalmente tendremos que
relacionar, ¿verdad?, esos fundamentos de hechos y de derechos, ¿no? Entonces, si no ha sido valorada, digamos, eh, alguna documentación, sí, que es lo típico, ¿no?, en temas tributarios, ¿no? La administración tributaria, las determinaciones, por lo general, no acepta algún tipo de documentos que se llaman facturas, comprobantes de ventas, ya eso ya lo revisamos, ¿no?, en la parte administrativa. Y, digamos, es lo que se le pide al juez que sea realizado, decirle, bueno, en el acto resolutivo no se ha tomado en cuenta esto de aquí y me gustaría que sea revisado y tenga, pues, la opinión judicial, ¿no?, en ese sentido, para poder llegar a la conclusión de si ese hecho y ese derecho realmente fue aplicado o no dentro de el procedimiento que estableció la administración tributaria, ¿no? O tal vez en la revisión de un reclamo, o tal vez en la revisión de un recurso de revisión, sea redundante, ¿no?, la revisión de un recurso de revisión. Y entonces ahí es donde vamos, digamos, a poder evaluar estos elementos que, les digo, forman parte de una estrategia. Les decía estrategia porque los casos no son iguales, ¿ah? Ningún caso es igual. Podemos discutir sobre una misma normativa, ¿sí?, pero tenemos que saber cuáles son los hechos que concurren, y a lo mejor los hechos que concurren no son iguales, y no van a ser exactamente iguales. Cada caso es un mundo diferente, ¿sí? Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, hablo de contratación pública, ¿no? Entonces, cuando hablo de contratación pública, le digo, los contratos no son exactamente iguales, nunca, ¿ya? Y los procesos de contratación tampoco. Y entonces, lo mismo pasa aquí, ¿sí? Pasa en todas las materias de derecho. Muy pocos los casos o las casuísticas, digamos, que tengan un repetido comportamiento o que tengan un repetido efecto, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros debemos identificar. En este caso, ¿es aplicable de esa manera, sí o no? ¿Sí? Y porque el juez puede tener opiniones distintas, precisamente porque los hechos son diferentes. Entonces puede ser que exista algún acto o algún hecho que no está conforme al derecho, o sea, es decir, por más de que parezca favorable a, no lo es, ¿ya? Y el juez lo va a determinar, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que armar todos esos argumentos, y les repito, que se plantearán en este acto de proposición, que es la demanda, ¿sí? Y es lo que verdaderamente, digamos, exhibimos en el inicio o en la fase principal de los procesos, de los procedimientos que establece el COGEP, para que finalmente en sentencia, digamos, después de desarrollado todo, ¿no?, todo el procedimiento, puedan, digamos, establecerse con precisión, ¿sí?, las conclusiones del juez, de los jueces, en virtud de las pretensiones de las partes. Bien, entonces, el acto que se impugna es necesario que se presente, ¿sí?, y al momento de contestar la demanda, la administración tributaria, como les dije, va a enviar el expediente completo para que pueda ser incorporado dentro del proceso y revisado por los jueces, ¿no? Porque por eso es el control de legalidad. ¿Sí? La resolución es una sola parte procesal, digamos administrativa, pero el juez necesita saber de la legalidad de inicio a fin, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver que verificará los plazos, verificará las situaciones, las notificaciones, eh, los argumentos que se han presentado, las excepciones o cualquier, cualquier otro tipo de, digamos, de fundamentos que se hayan ventilado dentro de ese procedimiento, que haya sido, digamos, que haya sido el que afecte el derecho que se reclama dentro de esa demanda. Bien,
Uno de los elementos básicos, y que por eso, digamos, dimos ahí en el inicio de esta unidad, ¿sí? Es la designación de la autoridad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a aplicar el tema de la competencia, ¿no? Y saber si estamos dirigiendo o no bien a, digamos, al juez natural eh, en materia tributaria, de tal forma que estamos, digamos, presentando una demanda por la vía correcta y por digamos, el juez competente, ¿no? En la jurisdicción y la competencia que le pertenece, ¿sí? La cuantía, que habíamos dicho que la cuantía pues iba a ser este, precisamente en materia tributaria, pues el tema de la cuantía que se está reclamando, digamos, eh, en relación a la resolución, digamos, del tema de los impuestos o de los tributos, digamos así, que se está presentando, ¿no? Vi aquí, estoy buscando en el código, ¿sí? Para decir, bueno, igual ustedes van a desarrollar, ¿no? Van a desarrollar los articulados, y entonces estoy, digamos, un poco verificando eh, qué es lo que se debe de presentar en el contencioso tributario. Yo lo había visto aquí el tema de la cuantía y ya se me perdió. Y eso me pasa por estar, por ver el tema eh, por ver el tema de, caramba, se me perdió. Lo vi aquí, la suspensión. Sustanciación, modo de prueba, términos, requisitos. Sí, el requisito de que se debe juntar copia de la resolución es el 308 y ¿dónde está? La cuantía. Aquí creo que está. Bueno, en todo caso, digamos, vamos a determinar, digamos, la cuantía en relación a el monto que, digamos, vamos a establecer. Bueno, lo dejamos pendiente. Pero bueno, en todo caso tenemos que presentar también el tema de la cuantía como requisito dentro de la demanda. Dijimos que era el 142, ¿verdad? Entonces, aquí. ¿Qué más? La especificación del procedimiento sustanciarse, ¿sí? Y ante qué procedimiento se sustanciará esas acciones, las firmas del actor o del procurador, también es un requisito, y cualquier otro requisito adicional que, digamos, se determinen dentro de las leyes especiales, que es nuestro caso, que había hablado sobre el tema de la presentación de, aquí está la determinación. Bien, entonces sí vamos a revisar, es el 144, cómo se determina la cuantía dentro del proceso. Son 6 reglas, ¿sí? Para determinar la cuantía de nuestro proceso. Muy bien, ya lo encontré. Ven, hay que tener paciencia, ¿no? Digo, y lo que les iba a decir es que esto me pasa porque yo, por lo general, busco es en digital y uso muy poco el libro, a pesar de que está subrayado. Pueden ver, ahí está subrayado, pero
ya uno se pierde con uno y con otro. Bien, pero ahí estamos. Y el domicilio para las notificaciones que yo les decía, no sé si, no me acuerdo si fue a ustedes, pero les comentaba a uno de los grupos y les decía, han habido abogados que por no determinar el domicilio para las notificaciones, han perdido los juicios, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces es importantísimo. Cada requisito tiene, como les dije, tiene una razón de ser y de estar planteado dentro de este documento de proposición y ustedes dirán, a lo mejor la abogada Vela habla cosas que por lógica las podemos entender o las podemos saber. No, fíjense ustedes que yo cuando también estuve sentada así como ustedes, ¿no? Yo también decía, esto es obvio. Pero el día que me senté ya a practicar, ¿ven? Se te borra el cassette. Y entonces uno quiere hacer las cosas y dice, ay, quiere hacerlas de memoria, ¿no? Y dice, no, pero si esto es fácil, esto de aquí, de acá. Y no revisamos, ¿ven? Y yo siempre digo, la ley hay que leerla una vez, dos veces, tres veces, mientras estamos armando todo lo que necesitamos armar. Pero aparte de eso, necesitamos entender si es que verdaderamente en el procedimiento que estamos planteando es necesario, no es necesario. Por eso hay que diferenciar, ¿no? Y por eso es que nos da al coger 7 opciones de procedimientos con distintas reglas, ¿sí? Porque no estamos dirigiéndonos eh, en situaciones iguales y por eso es que la norma los diferencia. ¿Sí? Y por eso decía, en el caso del procedimiento ordinario, que es abarcar todas las hipótesis, ¿sí? Es decir, todas las afectaciones que se puedan dar y que se tengan que discutir dentro de ese procedimiento, por eso es el procedimiento más largo. Es decir, tiene un montón de cosas que plantearse dentro de este procedimiento de tal forma que el juez quede completamente convencido y obviamente poder debatir lo más que se pueda, sí, digo lo más que se pueda porque ya hablamos del tema de la oralidad, ¿no? En donde lamentablemente la demanda de audiencias y digamos el criterio de los jueces de darle 5 minutos para que usted haga un alegato, o 5 minutos para que usted exponga o se contraponga o digamos, contradiga a la otra parte lo que está diciendo, a veces es muy, muy corto el tiempo y no estamos hablando de que nos den una hora, ¿no? Ay, yo necesito una hora para hablar, ¿no? No, podemos sintetizarlo, les he explicado que podemos sintetizarlo, podemos ser, digamos, muy precisos en los puntos más importantes y áreas, porque el resto está escrito, ¿ven? Ya lo leyó el juez y por eso les digo, por eso es el tema de la demanda y la importancia de su contenido y la importancia de saber redactar realmente todos los elementos necesarios y todas las pruebas necesarias, ¿sí? Y entonces ahí yo puedo escribir 50 páginas sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema porque ya lo he dicho y lo he explicado todo de principio a fin. Ya lo leyó el juez al momento de calificarlo, o los jueces al momento de calificarlo, ¿sí? Y por eso es que el acto de calificación, ¿verdad? Que aquí está, dice, debe estar completa, ¿sí? Porque si no está completa, ¿no? Como decía, con estos requisitos que estos son, digamos, los reducidos más básicos y elementales, porque aquí falta obviamente los fundamentos de hecho y de derecho, que son el problema en sí, y debe estar completa, ¿sí? Es decir, no se me puede olvidar nada. Pero fíjense usted, no se me puede olvidar nada en relación a la forma, ¿ya? Eh, Porque les contaba yo ayer también que un juez, yo le planteé una demanda, y en la demanda resulta ser que no estaba, como dice el código, requisito 1, 2, 3, 4, 5, no, en ese orden, y me dijo que estaba incompleta. Y yo le dije, estar incompleta es que me falta un requisito, ¿sí? Que es diferente.
¿sí? A que tenga todos y estén en desorden. Son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, el juez me dijo, no le voy a dar paso hasta que no me la presente como yo quiero, ¿sí? Entonces, esto es un poco para transmitirles a ustedes las experiencias, ¿no? De que existe cada persona, ¿no? Con cada criterio, ¿sí? A lo cual yo le dije, no está incompleta. Sí, tiene todos los elementos, están todos los elementos, y usted no me puede decir que esté incompleta. Que no estén en el orden que usted quiera que esté, es otra cosa. Entonces, fíjense ustedes. Pero bueno, esto un poco como tips para que usted lo tome en consideración, ¿no? Y diga, bueno, yo me acuerdo que la abogada Vela le pasó esto como un juez, y entonces hay que hacerlo esto, ¿no? Hay que hacerlo ordenadamente, entre comillas, ¿no? Es evidente que yo voy a iniciar la demanda, no voy a decir yo soy fulano de tal al final, ¿no? Es evidente que tengo que decir quién soy, a quién le planteo esta demanda, ¿verdad? ¿Ante qué autoridad? Bueno, o sea, está bien, podemos seguir, digamos, los requisitos de esa manera, pero si el 5, si el numeral 5 es el punto 6 en mi demanda, pues nada pasa. Mientras esté, debería de ser calificada o debería de ser considerada válida, ¿no? Bien, y una vez que está completa, ¿verdad? Esta demanda, pues obviamente en la calificación pues se mandará a citar a quien se está demandando. Es decir, en este caso a la administración tributaria. Citado pues el demandado, este tendrá su tiempo, que ya habíamos hablado cuánto es el tiempo en el procedimiento ordinario, en el procedimiento sumario, 15 días en el sumario, 30 en el ordinario, en donde hace citado para que de respuesta conteste o se produzca la negativa pura y simple, que sabemos es un efecto de la no contestación a esa demanda, ¿no? Y se continúa pues con el trámite eh, sin que se lo declare en rebeldía en el caso de la administración tributaria, ¿no? Bien, y el afianzamiento, les había dicho que es un elemento importante dentro de nuestro procedimiento contencioso tributario, ¿sí? Y les explicaba que el tema del afianzamiento se produce precisamente en comparación como cuando entre particulares, ¿verdad? Garantiza o respaldan sus obligaciones, ¿no? Entonces, precisamente por la importancia que tiene, y que lo vimos en lo que son las políticas públicas económicas, ¿sí? Y lo que es la política económica, sabemos cuáles son los fines de las recaudaciones, ¿no? El Estado no puede ser un prestamista, digámoslo así, o sea, no puede ser una persona que digamos, esté a la espera de lo que quiera, digamos, hacer el ciudadano, ¿no? Hay que ponerles límites, hay que ponerles, digamos, un tope, ¿sí? En cuanto a sus actuaciones, porque la administración tributaria necesita de la liquidez, ¿no? Y uno de los problemas que, digamos, a nivel nacional siempre se tocan o siempre están presentes, digamos, en las noticias, ¿sí? Es que la caja fiscal no hace la recaudación tributaria necesaria. No nos olvidemos que dentro del directorio del Servicio de Rentas Internas hay un representante del Ministerio de Finanzas, ¿sí? El Ministerio de Finanzas, por eso es que puede manejar la política pública a través de los tributos, ¿sí? Porque vienen las directrices también desde ahí, es decir, desde este organismo. Entonces no es que es ajeno, y no es que no sabe cuánto le adeudan al Estado, todo lo contrario, además que maneja la contabilidad gubernamental,
¿no? Y entonces ahí se tiene que ver cuáles son precisamente los ingresos y los, digamos, las deudas que el Estado, pues, eh, tiene a su favor, o los títulos de crédito, como se les llama también, que son a su favor, ¿sí? Cuántos están en juicios, cuántos están en trámites administrativos, toda esa estadística se la tiene. Yo les decía que por eso es importante conocer de los temas de estadísticos, ya de hecho los nuevos estudiantes en nuestra facultad ya están viendo temas de estadísticas precisamente por eso, porque necesitamos conocer y saber para qué nos sirven estas estadísticas y precisamente nos vincula a los procedimientos judiciales y los procedimientos administrativos. Para esto nos va a servir, sobre todo en derecho público, ¿no? Entonces, porque a veces decimos, pero ¿para qué queremos estadísticas? ¿Sí? Que los estadistas nos digan qué es lo que pasa. Sí, sí, claro, pero es un documento que necesitamos saber qué contiene, cómo se maneja, eh, para qué nos sirve, qué es lo que mide, qué es lo que verdaderamente nos permite tomar decisiones, qué tipo de decisiones tenemos que tomar, ¿sí? Y entonces, por eso les digo, ahí está fundamentado justamente el tema de las noticias, ¿no? En donde nos dicen hacia dónde vamos, ¿sí? Y sobre hacia dónde vamos, qué decisiones tenemos que tomar para mejorarlas. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve. Entonces, en lo tributario, ustedes también pueden ver y verificar que el Servicio de Rentas Internas publica información estadística en virtud de las recaudaciones que se hacen, ¿no? Por ejemplo, ahora, con el tema del COVID, ya están publicadas digamos, la baja en la recaudación, ¿sí? En la caída de la recaudación, es evidente porque todo se paralizó, ¿sí? Entonces, no es que no ha entrado ni un dólar, ojo, tampoco es lo que estoy diciendo, todo lo contrario, porque hubieron actividades que no pudieron parar y que obviamente los ciudadanos, pues a medida que han ido consumiendo o comprando, se ha ido, digamos, recaudando. Pero obviamente hay negocios que han cerrado, han quebrado, han estado, digamos, en una situación que, digamos, sí es desventajosa para la recaudación tributaria. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que debe saber, todo lo que debe saber el juez competente de la administración tributaria. ¿Ves? Tiene que visualizar todo eso, ¿no? Tenemos que visualizar y ver eso de aquí. ¿Por qué? Porque si esos derechos que afectan a esos ciudadanos, sí, también tienen, digamos, un comportamiento, ¿no? Eh, ¿Sabe qué? Me está cobrando de más, ¿sí? Y si me está cobrando de más, no es justo, ¿ya? Porque ese dinero yo lo puedo reinvertir o va a ir a la repartición, digamos, de los socios que están en todo su derecho de ganar, ¿ven? Porque así es el sistema, ¿sí? Que ese es el sistema, ¿sí? Y así se lo tiene que ver y no se lo tiene que satanizar como muchas veces se lo sataniza. Ay, si el señor Novoa o los señores Novoas que el padre heredó tanto dinero, este, ¿qué les cuesta regalar $100,000 de diferencia? Dólares de diferencia eh, son temas importantes, ¿no? Se puede inclusive financiar una nómina, se puede implementar un negocio, bueno, se puede hacer muchas cosas. O se puede repartir en las utilidades que reciban, digamos, los accionistas de esas empresas. ¿Sí? Que como les repito, en nuestro país es completamente lícito ganar. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy precisos. ¿Sí? Y por eso es importante, y ya les voy a mandar a leer de una vez, ya se los voy a subir a la plataforma. Eh, el caso Novoa, ¿no? El caso Novoa. Voy a mandar a leer y vamos a hacer una clase exclusivamente para dar opiniones. Pero usted tiene que venir ya con su estrategia. ¿Sí? Entonces ya les voy a dar las reglas para que ustedes hagan las estrategias, contesten unas preguntas y esas son las preguntas, digamos, de debate. Entonces ya vamos a hacer esa actividad para que ustedes puedan
conocer, digamos, cómo en la práctica se puede dar estos temas de la politización, de las exageraciones que muchas veces se hacen, ¿no? Y los digo, y se los digo, eh, básicamente, porque he tenido casos, ¿no? He tenido la oportunidad de poder estar, digamos, poder tratar temas con empresas grandes, ¿sí? Y realmente, bueno, como también les comenté al principio de, de nuestras clases, el tema de que hoy en día hablamos de planificación tributaria, ¿sí? Es decir, cometer los menores errores y optimizar realmente las figuras tributarias dentro de las actividades comerciales que se den pues en nuestro país, ¿no? Entonces, con eso, digamos, contrarrestamos precisamente el acceso a la justicia, a activarla por las puras, o sea, por querer activarla, ¿sí? Este, y realmente, digamos, tendremos conflictos, ¿sí? Yo creo que es una estrategia para precisamente poder contrarrestar. Yo les dije que uno de los problemas que tiene el contencioso tributario es el volumen de causas, ¿sí? Es decir, yo también les había comentado que con la economista Elsa de Mena, el tema de la gestión tributaria cambió muchísimo, cambió radicalmente, combatió los temas de corrupción que habían allá adentro, ¿sí? Y obviamente, si estamos mejorando un sistema, no puede ser, o suena irónico, ¿verdad?, que se active la función judicial en un volumen escandaloso, ¿sí? Precisamente por los temas de la tributación. Entonces, estas nuevas herramientas precisamente vienen a contrarrestar el exceso de información y todo lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? No puede ser posible que, digamos, sigamos teniendo esta práctica de todo llevarlo a juicio, a juicio, a juicio, a juicio, a juicio, ¿sí? Y hacer que los juzgados estén atiborrados de trabajo por situaciones que se pueden arreglar, digamos, en otros ámbitos, como es, por ejemplo, dentro de la misma administración tributaria, ¿no? Entonces, eso es un llamado a la reflexión a ustedes que son, digamos, nuestros nuevos abogados, los próximos abogados, y que obviamente, digamos, podrán, para quienes tomen esta línea, sí, buscar cuál es la problemática, ¿no? Mira, que hay un problema, ¿sí? Hay un problema, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente se demanda? O sea, es una práctica de los ciudadanos, digamos, para alargar el pago de un impuesto, la resolución de un juez, ¿sí? Digamos, la finalidad o la práctica que nos hace presentar demandas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Si al final de cuentas van a tener que pagar. Si al final de cuentas van a tener que pagar y pagar con intereses, ¿ah? Porque ustedes ya lo vieron, ya lo revisamos y se paga con intereses. ¿Sí? Si yo tengo que afianzar y doy el 10%, saben que se van a quedar con ese bien o con ese dinero que se ha puesto ahí. Y sí, o sea, y es previsible, ¿sí? Pero no podemos pensar que el activar una opción tributaria es una suerte de ruleta rusa. El que esté ahí de turno me dará favor, o el que no esté de turno no me dará favor. ¿Cómo me la juego? ¿Sí? Cuando en realidad tenemos que tener jueces probos, tener jueces que realmente sean objetivos y jueces tecnificados en la materia tributaria. Por eso les decía, el análisis del juez y la responsabilidad. Siempre me toco los hombros cuando hablo de responsabilidad porque el peso está aquí, ¿sí? Y cuando uno vive el estrés, esta es la parte que se contrae, ¿ven? Entonces, la responsabilidad, ¿no? Entonces, la razón es esa. Realmente tenemos que plantear demandas, o sea, el abogado tributarista debe de ser aquel el que tenga un sinnúmero de demandas
o quien verdaderamente tenga la capacidad de decirle a cada uno de sus clientes, si usted tiene que pagar, pague, y si usted no tiene que pagar, pelee, ¿sí? Por esto. Eh, de hecho, justamente ahora, no me acuerdo si es este miércoles, porque ya estamos en septiembre, también voy a ver una charla precisamente en materia contenciosa, ¿no? Repasar un poco. Con una exfuncionaria del Servicio de Rentas Internas, fíjense, y yo siempre concuerdo con ella, o sea, es decir, mi visión no es equivocada, ¿ven? Este, y llegamos a esas conclusiones, ¿no? Llegamos a estas conclusiones de, ¿estamos activando realmente bien las acciones tributarias, sí o no? Esa es, digamos, la respuesta. Bien, y entonces en cuanto al afianzamiento, y yo les decía sobre el caso Novoa, ¿verdad? Que se los voy a poner a leer, este, y vamos a hacer un debate. Ahí hay una parte que se refiere a esto, ¿no? Y está justamente el tema de la sentencia constitucional, a la cual siempre me refiero sobre el tema del afianzamiento, del por qué no es lesivo para ningún ciudadano, ¿no? El tener que desembolsar el 10% dentro de el inicio de esta acción o de esta demanda, ¿sí? Que será pues en el término de 15 días, como dice aquí, que será requerida por parte de la autoridad o del juez, ¿verdad? Competente para poder presentar esta demanda y que el acto que se está impugnando, ¿verdad? A través de esta acción, no sea pues ejecutoriado. Es decir, se suspende, por eso hablamos de la suspensión del proceso de ejecución, ¿sí? Porque si se ejecutaría, tendría que ir inmediatamente al inicio de la coactiva, ¿ya? Pero si está suspendido, se suspende hasta que se resuelva y una vez resuelto, y si es desfavorable, digamos, la sentencia, ¿verdad? Se iniciará el procedimiento de coactiva, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el sentido o la situación. Muy bien. Suspensión de la ejecución. Entonces, admitida la fianza, el afianzamiento, ¿verdad? Y calificada la demanda, la autoridad deberá abstenerse de iniciar cualquier tipo de procedimiento de ejecución, lo que les decía la coactiva. Si hubiese iniciado el procedimiento de ejecución, deberá suspenderse su tratamiento. ¿Okay? Entonces, tiene un efecto suspensivo. Eh, en toda demanda, que tenga que participar o sea una parte, digamos, actora o demandada de una entidad pública, debe de ser notificado el Procurador General del Estado. Y el Procurador General del Estado es el abogado del Estado. Por lo tanto, es el que va a percibir este, todo lo que suceda dentro de ese proceso y de hecho podrá participar en relación a la defensa de esa administración, ¿no? Entonces, el Estado va a participar. Y fíjense ustedes que aquí dice algo importante, sin que se confunda con las tercerías. No participa como tercería, ¿sí? Es parte del equipo de abogados que defienden a la administración tributaria. ¿Okay? Entonces, ese es el rol. Este es un requisito importante, ¿sí? Porque de omitirlo podría llegar a tener la nulidad del proceso. Entonces, no podemos obviar. Es decir, el momento de yo determinar quién es el legitimario pasivo de esta demanda, ¿sí? Tendré que señalar a la administración tributaria y tendré que señalar al Procurador General del Estado, ¿sí? Para notificarlo. Entonces, fíjense ustedes, es un requisito sustancial, importantísimo, porque si yo lo omito, repito,
puedo estar incurriendo en una nulidad del proceso. Y ya se ha dado casos, ¿no? Se han dado casos, yo les he dicho que hasta los mejores abogados se pueden olvidar, ¿no? Y se han dado esas situaciones. Muy bien. La contestación a la demanda, ¿sí? Si no la presenta será negativa pura y simple y no hay rebeldía porque estamos hablando de un caso en particular que es la administración pública, de la administración tributaria. Entonces el Estado no puede estar en ningún tipo de situación de indefensión, ¿sí? Eso es lo primero que debemos conocer. Podrá presentarse en la etapa procesal, en cualquier etapa procesal, y de contestar debe presentar el expediente administrativo en materia de impugnación, lo que les decía, ¿no? En esta contestación a la demanda, si en el requisito para presentar la demanda está presentar la resolución que se va a impugnar, ¿verdad? En el lado de la legitimación pasiva, le tocará presentar el expediente administrativo que, digamos, le pertenece a esa resolución para que sea conocida por los jueces. La defensa de la autoridad tributaria, la capacidad y la validez de las resoluciones que se contravienen, y aportan con todos los elementos de juicio necesarios para establecer el derecho de las partes. Es decir, cuando hablamos de las resoluciones, ¿verdad?, de la administración tributaria o de la administración pública, ustedes saben que gozan de presunción de legitimidad, de legalidad, ¿verdad? Y por tanto, significan que si no son impugnadas, es decir, si no se prueba que verdaderamente han violado derechos, que han incurrido en nulidades, que están mal motivadas, ¿verdad? Pues entonces, hasta que no se haga ese proceso, digamos, por la vía judicial, ¿sí? Eh, eh, esos principios de validez están ahí presentes. ¿Sí? Y evidentemente estas resoluciones, pues, digamos, dentro de las capacidades que tiene la administración o la autoridad tributaria, pues, está en ellos defenderlas, ¿no? Tienen que defender, es decir, tienen que decir, mis actos han sido conforme a la ley, han cumplido con los requisitos de la ley y no han violentado ningún tipo de derecho o garantía establecida en la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces, a eso, digamos, nos referimos en el momento en el que vamos a tener que hablar sobre, digamos, lo que se pretende conseguir a través de este control de legalidad que van a hacer los jueces de lo contencioso tributario. Bien. Muy bien, hemos llegado, un minuto, hemos llegado a... Bien, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Hemos avanzado bastante, creo que hemos hablado cosas importantes dentro de esta materia, procedimiento contencioso tributario. Y bueno, y nos vamos a ver el día de mañana también a nuestra hora de clases. Estén pendientes, por favor, eh, en cuanto a la conexión, ¿no? Hoy día yo lo hice un poquito más rápido, pero ayer tuve que instalar toda una aplicación nueva, me demoró media hora y solamente pude dar media hora de clases, pero bueno, sí avancé con el curso de la noche, pero no siempre me asisten la mayoría de participantes y la verdad es que tuve poca asistencia. Por eso, pero tratemos por favor de estar atentos siempre. No me dejan entrar antes, por eso es que yo tengo que esperar. Fíjense ustedes, en mi reloj, sí, esto les comento para que ustedes no se desesperen, porque si llega a las 8 de la mañana o las 9 de la mañana la clase, yo recién puedo entrar a las 8:01, ¿ya? Porque no se me activa. Entiendo que es diferencias del sistema, digamos, donde está el que me permite la conexión, con mi reloj. Quizás mi reloj está 1 minuto adelantado. ¿Ya? Entonces yo entro 8:01 y hasta que se conecte 8:02, ¿ves? Y hasta que
yo cojo, abro, copio el link, me voy a la plataforma, les envío un mensaje, ¿sí? Ya nos da las 8, hasta las 8:10 hemos, digamos, tenido que validar la conexión, ¿no? Entonces eso es un poquito la explicación de cómo, digamos, por qué nos demoramos y perdemos tiempo, ¿no? Y por eso es que yo corro y digo, tengo 30 minutos para darles clase y a mí me gusta, digamos, poder explicarles a ustedes. Creo que esta metodología no ha sido, digamos, mala, ¿no? Quizás otros profesores interactúen un poquito más. A mí me gusta ser un poco más explicativa y me gusta eh, que participen más en las actividades, digamos, de desarrollar trabajos y todo, que lo han venido haciendo muy bien. Yo realmente estoy muy contenta con sus participaciones, de hecho eso refleja las notas, ¿no? Casi todos mis cursos, son muy pocas las personas que pueden tener una nota baja, pero digamos, aquellas personas que han tenido notas bajas, por cierto, pueden comunicarse conmigo y podemos hacer algún tipo de tutoría o de ayuda para que vayan mejorando en sus trabajos y, digamos, mejoren las notas, ¿no? Julio, cuéntame. Mi doctora